a beneficiarios. Hola, buenas tardes. Hola, Adri, compañera de trabajo, Hola. colaboradora. Hermana, qué gusto verla por Hola, aquí. ¿cómo está? Recibí el rosario que me mandó de Perú. Qué bueno. Gracias. Bendiciones. Un gusto Igualmente. estar con ustedes esta noche. Todos muy bien, muy contentos. Les digo que empezamos este año con este primer webinar. Que estamos muy ilusionados de que sea todo bueno para todos nosotros, para seguir creciendo, aprendiendo y pues para formar esta comunidad tan linda que se está formando en estos espacios. Estamos muy contentos, de verdad, ¿eh? Aquí dando unos minutitos porque sí se está entrando ya muchas personas, para no quitar la posibilidad de otros, ¿no? Eva, ya te veo, Eva. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Gusto de Ya, verte. igualmente, exalumna reciente de Sí. los diplomados, aquí muy contentos de vernos. Hay algunas personas que no ubico bien a lo mejor que las conozco de nombre, ¿eh? No me lo vayan a tomar a mal y si no las saludo así tan eufóricamente, soy bastante despistada o con los nombres a veces y a veces soy muy mala para esto. Pero a todos y cada uno les doy la bienvenida, a todos por igual, con mucha alegría de que se estén inscribiendo. Muy bien. A ver, ahora tengo que pasar a la otra página. Ay, qué emoción me da. Otra página. Pues aquí Vicky, Ale, todos ya con sus pantallas a punto, me imagino. Para Mari Carmen, ya también, ahí está entrando. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenidos todos, qué alegría. Sí, la verdad estamos muy contentos. Ale por aquí ya también entró. Ale Ay, Hernández. disculpa, que no ponga la cámara, ando manejando, pero aquí estoy atenta. Ok, perfecto. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno, Ale, me da mucho gusto. Vicky, Leo, Adriana. Bueno, hay algunas personas que todavía no han aceptado pues el entrar, ¿verdad? Pero sí tenemos a muchos, ¿verdad? Ya. Ahorita ya tenemos 30. Qué bueno, me da tanto gusto que sigan sumándose. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pati, mi Pati linda, ella también es colaboradora de Irma. Ella atiende Hola, ¿cómo todas están? las llamadas. Ya anda medio malita, pero me da un gusto verla tremendo. Aquí estoy. Qué bueno, mi Pati. Me da mucho muchas gusto gracias. verlas. Igualmente, Pati, porque hoy tuvimos un buen día de trabajo presencial y te extrañamos mucho. Yo también a ustedes. Qué padre. Muy bien. Siguen solicitando, ¿verdad, Pablo? ¿O cómo vamos? El que estén algunos en rojo, ¿qué quiere decir, Pablo? Tienen el micrófono silenciado. Nada más. Ya no está habilitada la sala de espera, así que simplemente ingresan. Ok, perfecto. Ya no tenemos que darle Entrada. entrada, ya ellos solito entran en cuanto se conectan, ¿verdad? Qué bien. Pues mira, son 5 minutos. ¿Qué te parece? Empezamos ya para ser bien puntuales y aprovechar el tiempo. ¿Sale? Pues aquí, de nuevo, bienvenidos a todos y cada uno. Es una felicidad empezar este año con este nuevo webinar, que esperamos se repita en otras ocasiones, ¿no? Que estén ustedes muy contentos y que podamos tocar este tema de las emociones desde diferentes ángulos, ¿verdad? Esa es la intención. Entonces,
pues primero que nada, bueno, presentar un poquito a los que no me conocen de otros webinars. Soy coordinadora académica, mi nombre es María Teresa Zavala, soy coordinadora académica de Sofía, estoy de parte de, o sea, coordinando el programa de Sofía, con Mari Carmen, que es la directora general, presidenta, fundadora, es todóloga la mujer, y pues en colaboración con Adriana, Patti y otras chicas y personas que están, y Pablo, ¿no? Que Pablo en Sofía pues ha tenido una función muy, muy importante, aparte de ser un entrañable amigo, pues ahora va a ser el teacher de este webinar. Realmente Pablo, pues, es licenciado en comunicación, tiene maestría en educación y tiene una amplia experiencia docente en diferentes universidades, en temas de humanidades, filosofía, psicología, así, cosas así, bien picudas. Y sobre todo, bueno, por nosotros, que ha sido toda una riqueza en cuanto a justo a esta parte donde embonamos e hicimos un gran equipo. Él es diseñador instruccional. Él ha hecho posible que tengamos todo esto de los diplomados en plataforma. Es experto en esta parte del diseño de cursos, diplomados, etcétera. De verdad fue una orientación maravillosa, porque eso también nos ayudó a que él se empapara del tema de Irma, ¿no? Es muy difícil jalar hombres a este medio en cuanto... Y sin embargo, Pablo, que está tan apasionado del autoconocimiento, de verdad, no deja de aprender de cada oportunidad que tiene. Eso es lo que yo, como amiga, he observado en él. Y entonces, pues ha crecido con nosotros y nos ha ayudado a crecer muchísimo, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, esta oportunidad de brindar el diplomado en línea, pues justo en la pandemia que coincidió, la verdad, ya lo teníamos diseñándolo desde antes de la pandemia, no fue el motivo la pandemia, sino que ya queríamos como llegar a más lugares, ¿sí? Entonces, bueno, pues le doy la bienvenida a Pablo. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Y pues es toda tuya la audiencia, es tuya. Adelante. Muchísimas gracias a Tere, a Mari Carmen por la oportunidad. Efectivamente, llevamos ya un par de años colaborando con Irma y con Sofía. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel profesional, sino también humana. Y pues hoy yo vengo aquí un poco en calidad como de, miren, casi toda mi vida en la parte académica he dado cursos de antropología filosófica y de ética, sobre todo a nivel de universidad. Entonces, no vengo tanto como con un expertise de psicología, sino más bien desde este lado, pues de autoconocimiento, de lo antropológico. Espero que lo que vamos a compartir pues sea de utilidad. Hay muchas cosas que son sabidas, en ese sentido no habrá grandes teorías novedosas, tal vez algunas referencias nuevas importantes, pero sobre todo es como tomar conciencia del contexto grande de las emociones y tener algunas herramientas que nos permitan llevar adelante este tema tan rico y tan problemático que es el manejo emocional. Voy a poner una presentación. Muy bien. Déjenme acomodo estas pantallas. Muy bien. Pues el título hace referencia como a una ambivalencia, ¿no? A una duplicidad. Todos vivimos las emociones un poco como una relación de amor y odio.
porque cuando son muy fáciles y agradables, pues nos gusta irnos como en tobogán, ahí aprovechamos para tomar ese tren agradable, pero a veces las emociones son difíciles, son complicadas. En general, a mí no me gusta llamarles negativas, más bien pienso pues que son complicadas, son difíciles o son incómodas. Y yo lo que me he percatado es que las emociones tienen un rol principalísimo en la conducción que hacemos de nuestra vida. Venimos de un paradigma que ha puesto primacía en lo racional y la emoción como que la hemos hecho a un lado. Es normal decir, por ejemplo, que si una persona está muy entusiasmada, muy afectiva, muy emocionada, pues no conoce bien. A veces le dicen, mira, espérate a que te calmes un poquito, porque, es decir, es como si la emoción nos impidiera el conocimiento. A veces es como dicen, como una papa caliente, ¿no? Como una papa caliente que no sabemos bien a bien manejar. A veces vamos a nuestra propia suerte, a lo que mejor pueda. A veces estamos a la deriva, francamente, depende cómo venga la emoción, pues así vamos tomando el momento o el día. Y pienso, no sé cómo habrá sido para ustedes, pero en mi caso y en general en mi ambiente así cercano, carecimos de una educación afectiva profundamente. Yo ahora tengo 55 años y casi podría decir que gran parte de los problemas más fuertes que he tenido que lidiar ha sido por una deficiencia de educación afectiva desde niño, desde niño. En ese sentido, creo que lo que más me autoriza a estar frente a ustedes es justamente el fracaso. Mis tantos fracasos, tantas metidas de pata, algunas muy fuertes, pues es lo que me ha conducido, me ha interesado profundizar en este tema, no con un interés académico, sino justamente de resolver estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrar. Voy a dividir esta presentación, voy a tomar aproximadamente unos 35 minutos, 40 minutos a lo máximo, para dejar intervenciones también después. Voy a dividirlo en estos tres aspectos. Primero, ¿cuál es el valor y la riqueza de la vida afectiva, de la vida emocional? Después, ¿por qué nos causa problemas? A veces es problemática, no siempre, a veces. Y después, ¿cómo hacemos para elaborar o para regular la vida afectiva? Muy bien. Me gustaría pedir a alguien, seguramente han escuchado este pequeño cuento, quien quiera libremente prenda su micrófono y si nos ayuda a leer este cuentito, por favor, quien guste. Una mañana, un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe.
La misma ocurre dentro de ti y dentro de cada persona también. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, ¿qué lobo gana? A lo que el viejo Cherokee respondió, aquel al que tú alimentes. Muchas gracias, Ale. Seguramente lo habían escuchado y me parece que resume verdaderamente el problema de la vida emocional. Es decir, ¿cuál de estas dos tendencias es la que gana? Pero no la que ganará al final, sino la que gana en cada momento a la que tú más alimentes. A la que tú más alimentes. Es decir, que es una llamada de entrada, pues digamos, a ponerle atención a cómo alimentamos estos dos mundos de la emoción, aquellas que son complicadas y aquellas que nos son más sencillas, más fáciles de elaborar. Lo primero que quisiera yo decir es que las personas somos seres completamente diseñados, creados de manera abierta. Es decir, no somos una cápsula encerrada sin relación con el mundo. Los ojos, la nariz, el cabello, las manos, el hecho de caminar, todo está puesto para relacionarnos con el entorno. Esta relación con el entorno llega a un nivel verdaderamente importante, porque a veces tenemos la impresión de que estoy yo como una unidad y allá enfrente están los otros o allá enfrente está el mundo. Y de alguna manera hay que hacer un puente, entablar una relación. Pero no es así. Podemos imaginarnos los seres humanos, claro que con sus diferencias. Imaginen ustedes que ven de lejos un bosque. El bosque está enraizado en la tierra y tiene una comunicación, una vertebración con el entorno. No podríamos pensar un árbol separado del entorno. Se nutre del entorno. Pues con nosotros sucede exactamente lo mismo. Es decir, somos seres que no estamos encapsulados y que no solo estamos abiertos al mundo, sino que estamos permanentemente vinculados con todo. No sé si han escuchado acerca de la teoría polivagal, pero a partir de los estudios de neurociencias más recientes de hace 15, 20 años, se ha descubierto la importancia del nervio vago y cómo el nervio vago hace del sistema nervioso autónomo un sistema de escaneo permanente para encontrar señales de seguridad o de inseguridad. De manera que pongo solamente un ejemplo. Cuando a veces llegamos a un lugar, decimos una mala vibra o una buena vibra. Y eso nos parece un poco mágico, como que no sabemos bien a bien cómo funciona. Hoy tenemos una explicación perfectamente científica porque el nervio vago hace que nuestro sistema nervioso autónomo capte aproximadamente 11 millones de bytes por segundo de información. O sea, inconscientemente estamos captando una cantidad de información monumental. Conscientemente manejamos 40 bytes por segundo, 40. De 11 millones inconscientes a 40 conscientes. ¿Eso qué significa? Que cuando llegamos a un lugar y decimos, oye, aquí hay una mala vibra,
mi sistema nervioso autónomo ha captado una cantidad impresionante de información que llega de manera directa a la amígdala, y que es el centro de los afectos, y solamente después llega a la corteza prefrontal. Es decir, que primero capto todo lo que está ahí de manera emocional y después comienzo a procesar con una diferencia de 11 millones de bytes a 40. Es decir, que tenemos una cantidad de nuestro vínculo con el entorno tiene un componente afectivo antes que racional sumamente importante. Sumamente importante. Damos un pasito más. Ay, perdónenme. Ok. Ahí está. Gracias a la vida afectiva es que podemos tener experiencias. Una experiencia, uno de los componentes elementales del hecho de tener experiencia es el afecto. Ahorita estoy usando este término de manera general, el afecto. No solo lo racional. Se ha dicho, todo mundo tal vez lo ha escuchado, cómo aprendemos cuando es emocionante, cuando es emocional. Y lo que nos hace tener una experiencia es justamente la vida afectiva. La vida afectiva. Ahora sí paso a la siguiente. Tenemos ahí una escena muy bonita de amistad, de amor, con el sol muy enfrente, ¿verdad? Ok. Piense cada quien en alguna de sus experiencias más intensas que haya tenido. Y fíjense cómo estuvo cargada de emoción. Cargada de emoción. Tanto para bien como para mal. A los que ahorita estamos diciendo mal, yo lo pongo entre comillas, es lo que llamamos trauma. Fue un evento que nos dejó una marca profunda. Les voy a pedir, por favor, quien quiera, que en el chat pongan de manera breve, no demasiado privada, por favor. La privacidad es eso, es privado, pero quien quiera, pónganos alguna experiencia brevísima, unas cuantas palabras, de las más importantes que hayan tenido y que ahora reconozcan que fue tan importante porque estuvo cargada de afecto, de emoción, de sentimiento. A ver si nos gustan compartir. Wow. Imaginen, muchas gracias. Imaginen el nacimiento de un hijo sin emoción. Imaginen la muerte de un ser querido sin emoción. Ponen ahí el día de mi boda. Imaginen una boda sin emoción. Es decir, el día de mi consejo, perfecto, muchas gracias. Es decir que la emoción, la vida afectiva, ahorita estoy usando estos términos de manera general, son los que nos permiten tener una vida humana. En parte, hay otros elementos también, pero es vida humana justamente porque es vida afectiva. Vamos a pasar entonces al segundo
al segundo punto. ¿Por qué a veces nos causa problemas? Puse aquí un elenco de imágenes, se las voy a ir poniendo poco a poco. ¿Por qué a veces la vida afectiva es difícil? Porque provoca una intensidad tal que en mí se da una identificación. Esta palabra es muy importante. Una identificación. Es decir, si yo digo que esta agua es buena, me sabe agradable, fíjense cómo decimos, esta agua es buena. Hago una identificación. Y ese es parte del problema de la vida afectiva. Porque la vida afectiva tiene una función que la vamos a decir un poquitito más adelante, pero nosotros nos adelantamos. Piensen ahí la imagen que les pongo de un enamoramiento. Los enamorados identifican su emoción con el otro, con el enamorado. Y esa es parte, bueno, tiene ventajas, pero es parte del problema. Es decir, que a veces se dice que el amor es ciego. Yo lo que digo ahora simplemente es que el afecto es una sensación tan intensa, además es intensa porque llega a los sistemas nerviosos más primarios que tenemos, por lo menos de primera instancia, que tienen que ver básicamente con nuestra supervivencia y con nuestro reconocimiento inmediato del entorno. Y qué bueno que es así, porque si yo veo un peligro, imagínense si lo tuviera que racionalizar, no, me espanto inmediatamente y corro. Mi emoción me activó, me dio la energía, vámonos. Pero esta reacción que es útil, también es cierto que a veces nos dificulta porque identificamos la emoción con aquella cosa. Por ejemplo, todos hemos tenido un problema en el tráfico. Se te mete una persona, te da la emoción y dices, estúpido, ¿por qué te metiste? Se te suben los monstruos porque haces una identificación. A veces hemos llegado a decir o hemos estado presentes con alguien que dice, ese es un estúpido. ¿Se fijan en la identificación? Perdón. Porque es. Perdón, Sí, voy a- Pablo, una interrupción. Es que parece Ah, creo que hay perdón. micrófonos abiertos, ¿no? Y Sí. se oye mucho ruido. Bueno, Ok. pues los problemas del tráfico son un ejemplo claro de esta identificación, pero vamos a poner otros. La suegra, y si son suegras aquí me van a disculpar, pero identificamos la emoción con la persona de la suegra. Y si la suegra es agradable, decimos, wow, qué bonito. Y si es una grandísima persona, claro, porque tienes un sentimiento agradable. Pero si tienes un sentimiento incómodo, pues ya saben todos los chistes que se hacen de la suegra, ¿no? Pongo otro ejemplo. El jefe, típico, la emoción nos hace tener esa identificación. El propio peso. Me identifico con la emoción acerca de mi peso. Entonces, yo soy eso. Les voy a poner una última. Los políticos. Bueno, son simplemente ejemplos como para decir que uno de los problemas de la emoción es que es tan inmediata y tan intensa que nos hace generar
una identificación. Y el problema está en que no nos damos cuenta de este mecanismo, o si nos damos cuenta, no tenemos elementos de desidentificación. No tenemos herramientas de desidentificación. Quienes de aquí sean terapeutas, ofrezcan terapia, se dan cuenta que uno de los primeros trabajos o de los trabajos más importantes que tiene que hacer es que la gente viva su emoción, pero que no se identifique con ella. Porque ella vive la emoción, pero es mucho más que la emoción. Vamos a dar un pequeño paso más. Por favor, quien pueda, escríbanos en el chat una identificación que tengan, que les haya traído problema. A ver. Piensen en una situación con la que se identifican a partir de una emoción. No necesariamente puede ser negativo. Por ejemplo, una mamá tiene un hijo que es un sinvergüenza, pero lo ve con todo el amor del mundo, ¿no? O una persona tiene un mal trabajo, pero ¿cómo dicen esto? El síndrome de Estocolmo, ¿no? El que se enamora de su secuestrador, ¿no? Bueno, piensen en alguno que tengan. Mientras más, por eso hago estas preguntas, para que lo piense cada quien en su vida concreta. Piense cada quien una situación, sobre todo si le trae algún problema, y dense cuenta cómo parte del problema es que generamos una identificación. Es decir, mi emoción es eso. Confundimos la realidad con la emoción. Vamos a hacer una pequeña descripción sobre la diferencia entre emoción y sentimiento, porque eso es importante. La emoción son estas reacciones físico-químicas, biológicas, que están puestas para mi supervivencia y que bendito sea Dios que las tenemos, porque nos protegen de un montón de cosas, pero a veces esa emoción va más allá y se convierte en un sentimiento. Vamos a hacer una diferencia. Este elemento que tenemos en pantalla, pues es simplemente un evento de la realidad con el que entro en contacto. Ahí estoy yo, mi sistema nervioso que lo percibe, me relaciono con esa cosa, pero fíjense, ahí viene la diferencia de emoción y sentimiento. Se empieza a convertir en sentimiento porque le añado a la emoción una serie de memorias, por eso está ahí el álbum de fotos, una serie de expectativas, una serie de juicios. Es decir, yo tengo un hecho que de entrada es neutro, pero cuando me relaciono con él, se me genera una emoción. No hay prácticamente nada que no me genere una emoción. El problema es que no nos quedamos ahí, sino que le aderezamos con una serie de elementos que les vamos a llamar relato. Por eso está ese cuadrito como de diálogo, ¿verdad? En el momento en el que yo a la emoción básica le añado memorias, expectativas, juicios, lo que ustedes quieran, esa emoción ya le añadí un relato. Y entonces la emoción se está convirtiendo, gracias a ese relato, en un sentimiento. De manera que
aquel elemento de la realidad que era así chiquito, gracias a mi relato se convirtió en una emoción que me lo hace ver del tamaño grandísimo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos una situación que la engrandece nuestro relato y cuando la volvemos a ver tiempo después, ya sin ese relato decimos, oye, pues si no era para tanto? Ah, pero en el momento, ¿qué tal de problemas te causó? Porque no fuimos conscientes de que le estábamos metiendo ese relato y la cosa se engrandeció. Ese relato que engrandece la situación, pues nos hace tener situaciones de agrado o desagrado, nos vincula o nos aleja. Pero fíjense cómo, ay, perdónenme, se me fue una línea, pero fíjense cómo la diferencia entre el primer elemento de la realidad y uno de después, ya aderezado por el relato, pues es completamente otra cosa, ¿no? Es decir, estoy tratando de introducir el elemento del propio relato justamente como uno de los elementos que pueden ser conflictivos y que pueden hacer que la emoción se convierta o en aliada o en enemiga. Es decir, la importancia de lo que nos decimos. Si ustedes conocen, tal vez, si no, se los recomiendo que lean los libros de Nazaret Castellanos o búsquenla en YouTube. Es una neurocientífica que estudia el cerebro y el cuerpo en la meditación. ¿Qué sucede en la meditación? Y entonces ha descubierto cosas interesantísimas. Una de ellas es la presencia de este diálogo interno que tenemos. Más de la mitad o casi la mitad del tiempo de todo nuestro día estamos diciéndonos cosas. De la calidad de esas cosas que te dicen, depende mucho la calidad de tu estado de ánimo y de la forma en cómo enfrentas tu día a día. Una persona muy motivada, pues tiene un diálogo interno más funcional. Pero ¿cuántos no nos hemos enfrentado tal vez en terapia, en diálogo, conocemos a alguien que tiene un diálogo interno que le hace daño y no puede separarse de ese diálogo interno? Hubo un estudio muy famoso, ahora no lo recuerdo, pero lo cita en el libro este que se llama El espejo del cerebro de Nazaret Castellanos, donde gran parte de la insatisfacción de la persona depende de la incapacidad de estar en el presente en lo que hay y de estar metido en el relato. Si alguien de aquí practica la meditación, o si no, no me dejará mentir, pero yo les hago este desafío. El día de mañana que se metan a bañar, o hoy los que lo hagamos en la noche, yo lo hago en la noche, traten de concentrarse exclusivamente, de centrar su atención exclusivamente en el acto de bañarse. Ser consciente de la sensación del agua, de la temperatura, si usan estropajo, cómo se siente. Es dificilísimo, porque no pasan ni 2 minutos y la mente ya está en relatos y relatos y relatos. Es decir, de la calidad de tu relato es la calidad de tu vida afectiva. Aquí añado, ya para terminar esta segunda parte, añado cómo el ejercicio de lo que se llama atención plena o la meditación
una de las cosas que ayuda es hacer consciente de ti de manera que seas capaz cada vez de manera más rápida de identificar la emoción o el relato que estás teniendo y tienes la capacidad de generar un espacio para decidir, como el cuentito de los lobos, si le das cabida o no le das cabida. Les comparto dos elementos de mi vida cotidiana. Yo pasé años, al menos 5 años. Yo decía que en la mañana tenía mis monstruos. Yo amanecía con un estado de ánimo horrible, sobre todo depresivo, de triste, de negativo. Y más o menos por ahí de las 10 medio se me iba quitando. Bueno, tiene 1 año y medio que por la meditación que hago, tengo mucho más capacidad hasta ya lo veo, lo huelo antes de que llegue. Digo, me está llegando esta emoción y tengo más, no siempre lo logro al 100, tengo más la capacidad de decir, a este lobo no lo voy a alimentar y me dedico a otra cosa. Es decir, cada vez soy menos presa del secuestro emocional. No digo tampoco que yo sea aquí el Buda imperturbable, para nada, pero yo he visto un cambio a lo largo de los años. La segunda experiencia que les comparto, perdónenme el ejemplo, pero es que es el que tengo más a la mente porque a mí me impresionaba. Entiendo que hay algunas mujeres, bueno, cuando yo tomé mis clases de mi círculo de novios, cuando me iba a casar, del método Billings y eso, nos comentaban que había mujeres que eran capaces de sentir su cuerpo en el mismo instante en el que se estaba produciendo una ovulación. Se conocen de tal manera que pueden sentir que en ese instante están ovulando en ese instante. Bueno, pues a mí me impresionó, lo vi en el contexto esto del método Billings, pero yo lo que quiero decir ahora como experiencia personal es que yo cada vez más me doy cuenta en el instante en el que está llegando la emoción. Antes me daba cuenta 1 hora después, cuando ya es un problema. Ahora, no todo el tiempo ni de manera perfecta, pero soy más capaz de darme cuenta de que está llegando en este momento. Lo mismito pasa con los relatos. Cada vez más me doy cuenta que tengo aquí un pensamiento de un relato que no me es funcional, pues tengo más elementos para callarme. Es un lobo que ya no alimento. Bueno, vamos a la parte final. Esta es muy bonita. Podemos imaginar las emociones y los sentimientos como unos binoculares que sirven para acercarte a la realidad. Los binoculares no se hicieron para alejarte de la realidad, sino para acercarte. Qué bonito cuando yo veo a Tere, a Mari Carmen, a Bea, que son quienes ahora distingo, y me da la emoción. ¿Por qué? Me está acercando a ellas. Si yo a ellas las tratara como si fueran una piedra, pues no las conocería, no me relacionaría humanamente. Pero miren, todos hemos tenido la experiencia de usar unos binoculares, una lupa. Estamos en el campo, sacamos los binoculares, vemos, mira, por allá está esta parte, el río va acá, mira, ahí están las vacas, lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo voy caminando en el campo todo el tiempo con los binoculares? Me tropiezo, no puedo. Lo mismito pasa con la vida emocional. Que me acerca, pero si yo hago una identificación, es como si ya tuviera permanentemente
Si yo tengo un prejuicio en contra de Tere, por ejemplo, porque tuvimos una discusión, me enojé, hice la identificación y como Tere es mi jefa, yo digo, Tere es una tal por cual, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si la próxima vez que yo me vea con ella, tengo esos binoculares puestos? Va a ser un problema. Hay que quitarse los binoculares, porque uno no puede caminar con ellos todo el tiempo, sobre todo si los binoculares están desenfocados. Es decir, ya voy cerrando. La vida afectiva se hizo para acercarte a la realidad. Vamos a decir esto mismo de otra manera. La emoción te hace distinguir que algo es valioso. Te lo hace sentir de manera incómoda o de manera agradable. Si Tere, en la discusión que tuvimos ayer, digo, estoy inventando, me dijo algo que va en contra de mi dignidad, se enciende mi emoción de manera incómoda, porque me está enseñando algo valioso que es mi dignidad. Pero si yo eso lo convierto a través de un relato en un sentimiento, se me desenfocaron. ¿Y qué pasa si yo no me quito esos lentes desenfocados? Mi relación con Tere va a ser horrible. Seguramente me va a correr en un mes. Y al final, ¿yo qué voy a decir? Es que ese trabajo es una porquería, esa persona es un mal jefe. Claro, el problema es que vas caminando con los lentes puestos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regular el lente. Cuando yo me pongo unos lentes que no me sirven, que están desenfocados, ¿qué hago? ¿Los tiro a la basura? No, regulo el binocular, lo regulo. ¿Qué significa regularlo? Significa que, hasta me lo sé de memoria, que el amor a la realidad y a los hechos sea más grande que el prejuicio que tienes a ellos. O sea, que gane en ti la apertura a lo real. Esto es un trabajo que hay que hacer. Hay 1000 herramientas. Meditación, terapia narrativa, hay 1000 herramientas. Justamente estamos por lanzar un curso para ayudar a todo esto. 1000 herramientas para regular la emoción. Me gustaría hacerles otra pregunta incómoda. Quien quiera, si ponen en el chat algún lente desenfocado que traigan desde hace tiempo. ¿Cómo me doy cuenta que está desenfocado? Porque me está impidiendo una relación armónica con la realidad. Piensen en algo que les está provocando una relación que tiene falta de armonía con la realidad. Pues eso es un lente desenfocado. A ver quién pone. Sé que estoy pidiendo cosas que luego son íntimas y no es fácil decir. Pónganla en clave. No nos den demasiadas pistas. Enojarme con mi marido por lo que hace o por lo que no hace. Sí, a todos nos pasa. Miedo a las arañas. Qué bien. Asunto familiar, exacto. Temor, ser mal. Oigan, esto del temor a ser malo, qué barbaridad. ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo de hacer algo porque no nos sentimos a la altura? Y la gente a nuestros alrededores nos dice, pero qué bárbaro si tú eres buenísimo en eso, pero tú tienes un relato de tal manera que te desenfoca y te entorpece. Con mi hermano
Ya me sonó mi alarma de que llegué a los 40 minutos. Me voy a apurar para cerrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar. ¿Cómo no, en 40 minutos uno no dice demasiadas cosas, solo lo esencial, ¿verdad? Me van a disculpar, pero ¿de qué se trata? Tal vez todos hayan visto ese tipo de imágenes, fueron muy famosas hace unos años. Imaginen una emoción difícil como ese felino salvaje. ¿Cómo es posible que yo pueda estar así con esa paz y con esa ternura cerca del felino, que es mi emoción incómoda? Pues de eso se trata. Gestionar, elaborar la emoción, usar la terapia narrativa, ir a terapia, hacer ejercicio físico, comer bien. Les voy a dar un dato. ¿Saben que más del 80% de la hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la produce el intestino? Del 100%, más del 80% la produce el intestino. ¿Cuidamos lo que comemos? Yo soy un amante ahora del kefir y estoy con el tema de la microbiota y todo eso porque digo, oye, es que hay que cuidarse. Todo eso te ayuda a que puedas estar junto con la emoción, así, en paz. No vamos a poder no tener emociones, pero el tema es que puedas estar en paz con la emoción. Hay un cuentito que dice que le preguntan los discípulos al maestro, oiga maestro, ¿cómo es la vida ahora que usted ya está iluminado? Y entonces el maestro dice, bueno, antes de ser iluminado, yo vivía deprimido, tenía depresión. Ahora, después de la iluminación, también tengo depresión, pero ya no importa. No se trata, porque es imposible que no haya emociones incómodas, sino que podamos hacernos amigos de ella. Y miren, aquí voy a decir una cosa que me parece importantísima. Las emociones incómodas están puestas ahí para algo. Si salen, es porque están reclamando atención. Una emoción incómoda crónica es, lo voy a decir despacito porque es importantísimo, una emoción incómoda crónica está ahí porque no le hemos dado atención amorosa. Si sale, es porque está pidiendo atención amorosa, no juzgona, amorosa. Si nos hacemos más amigos de nuestras emociones incómodas, aunque estén, ya no importa. ¿A cuál de los dos lobos alimento? Y les pongo la última imagen, con esto ya cierro. A mí esto me conmueve profundísimamente, porque si en vez de la cara de la leona, me imagino aquellas cosas emocionales que yo quiero superar. Imagínate, estoy tentado a decirlo, pero no lo voy a decir porque es privado, pero cada quien imagine aquella cosa emocional
que trae cargando tal vez de años. Tal vez de años, tal vez desde la infancia. ¿O no? Una muy importante. ¿Cómo la hemos juzgado? ¿Cómo la hemos tratado? Pues si yo, ahorita que estoy aquí en mi casa, si de pronto se abre la puerta que está ahí y me entrara esa leona, no, hombre. Si tuviera una pistola, le disparo, ¿no? O me subo al árbol, no, bueno, no tengo árboles, me voy aquí a la barda, ¿no? A ver qué hago. Así hemos pasado la vida. Pero hay otra manera. La manera es domesticarla. Si esa cosa que traigo ahí la tratara con el amor con el que se ve esa imagen de la leona, puede seguir estando, pero ya no importa. Es más, hasta puede convertirse en un enriquecimiento y en una ayuda tremenda. Prometo ya cerrar porque me estoy emocionando mucho y luego me alargo. Prometo ya terminar. Pienso ahora, me van a disculpar, en los casos que trata Irma, de gente que ha perdido a su bebé. Es un león terrible al que han atacado y del que se han defendido, porque se ven amenazados por ese león. Y parte del trabajo de Irma es hazte amigo de ese león. ¿Y cuántas historias no hemos visto de que cuando tratamos con amor eso, se vuelve en el mayor elemento de crecimiento? ¿Para qué carambas queremos elaborar la vida emocional y gestionarla? ¿Para qué? Porque eso nos da la libertad necesaria para vivir según nuestros valores. Si yo lo que hago es vivir reaccionando, estoy siendo esclavo de las emociones que me llegan. Si yo aprendo a relacionarme con ellas, a gestionarlas, a que se vuelvan amigas, eso me da la libertad para dirigir mi vida según mis valores. Y no hay cosa más importante, moralmente hablando, que dirigir la propia vida según los propios valores. Pienso aquí en Viktor Frankl, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dirigir nuestra vida según nuestros propios valores? Pues posiblemente una de las causas sea porque tenemos una gestión emocional deficiente. Bueno, yo ya me callo aquí. Muchas gracias y quedo abierto para los comentarios o preguntas o lo que guste. Ay, ojalá puedan prender sus camaritas, verles un poquito más a cada una. Pues ha sido muy interesante, Pablo. Sé que son conceptos que se pueden desglosar mucho más y profundizar mucho más, pero nos has dado luz en muchos otros conceptos o los mismos, pero al menos darles nombre a eso, ¿no? A eso que nos pasa, ¿no? Eso de la identificación, desde que me lo platicaste hace tiempo, pues me hace ruido, ¿no? Identificación, luego yo lo relacionaba como, pues sí, como que me llevo bien, ¿no? O sea, como que me identifico con fulano, perengano, ¿no? Identificación no necesariamente es positivo, o sea, o agradable, también puede ser desagradable. Y a la persona que me está despertando esa emoción, la identifico con agradable o desagradable,
¿no? Y eso es Sí. lo patético, porque, por ejemplo, alguien decía el tráfico, pues a quién no le saca los lobos malos, o sea, o los monstruos, el tráfico muchas veces nos ha sacado, no en las mismas ocasiones, ¿verdad? Gracias a Dios, por si no ya habría guerra en las calles todo el tiempo, pero es cierto que ya identificamos tráfico con pesadilla. A los choferes con unos malvados, perversos, que todo el tiempo se me atraviesan y me hacen sufrir, ¿no? Entonces, estamos como ya a la defensiva en la vida después de identificarnos de esta manera. Ahora, yo no sé, ojalá todas ya vayan poniendo su pregunta. ¿Alguna pregunta espero que tengamos pues para seguir comentando? Tenemos de aquí a media hora para hacer esto más compartido. Pero quiero hacer una pregunta. Voy a empezar para que mientras vayan pensando su pregunta. La identificación es el inicio del relato que estamos fabricando. Pues yo no necesariamente. ¿Por qué surge la identificación? Ya lo hemos dicho, cómo nuestra relación con el entorno, con la realidad, llega a través de nuestro sistema nervioso autónomo a la amígdala, sobre todo, que es el controlador de las emociones, porque es muy importante que sea de esa manera, porque lo que la amígdala hace es identificar, bueno, no solo la amígdala, sobre todo el nervio vago, lo que hace es identificar si eso es problemático o no, si atenta o no contra tu supervivencia, le mete una carga. Y para eso se necesita una respuesta demasiado rápida. Entonces, eso es una buena noticia. El problema está en que cuando, por ejemplo, vamos a decir, cuando entra en acción una emoción de este tipo, se hace una descarga de adrenalina que no dura más de 30 segundos. No dura más de 30 segundos. ¿Para qué la adrenalina? Para tener la energía suficiente para ponerte en acción a lo que tienes que hacer. O te la quita para ponerte en modo de bloqueo, si lo que tienes que hacer es bloquearte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa situación se mantiene? Entra en juego el cortisol, y el cortisol hace daño a la larga. Es decir, si la emoción yo la tengo regulada, me doy cuenta y hago, o sea, se apaga cuando se tiene que apagar, eso es una vida saludable. Pero ¿qué pasa si yo le sigo añadiéndole un relato? Bueno, que justamente parte de lo que hace que la emoción se convierta en un sentimiento es justamente el proceso de identificar. Es decir, confundo la reacción físico-química con la realidad. Y si eso lo permanezco, lo hago que dure en el tiempo, pues la identificación se hace cada vez más fuerte. Y esto, ¿cuál es el problema? Que luego tenemos una falta de realismo impresionante. Miren, yo no sé si vieron un video en las redes hace como un año de una señora en algún lugar de Sudamérica, no lo recuerdo, que hablaba de su hijo que lo habían metido a la cárcel porque robaba. Y la señora decía, mi hijo salió a trabajar. Hizo lo que todos los días. Gracias a que sale a trabajar, nosotros tenemos para comer. Imagínense, y la señora sabía que el hijo iba a robar. Imagínense la identificación, la falta de realismo. Perdónenme otro ejemplo grotesco, de hace ya varios años.
se acordarán del pozolero de la Narvarte o algo así, ¿no? Un señor que era contratado por el crimen organizado para disolver cuerpos en ácido. Está la entrevista en YouTube. Y el señor dice, no, yo hago mi trabajo muy profesional, por eso me contratan. La falta de realismo que hay. En el tipo de identificación que hacemos. Es decir, no podemos evitar identificar, porque identificar tampoco es malo. Pero siempre tiene que haber una puerta, por eso era la frase que yo decía de memoria, que mi amor a la realidad sea más grande que mis identificaciones. Claro. Muy bien. O sea, yo tengo estima por esta persona, vamos a decir, hasta que suceda lo contrario, hasta nuevo aviso. Ojalá que siempre sea así, pero a veces yo me esfuerzo en ver cosas en la persona que efectivamente ya no hay. Se las sigo colgando, ¿no? Como los collares en Hawái, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos una pregunta. Mariela, por favor. Y ahorita voy leyendo las del chat y las nombro. Pablo, te pregunto a ver si entendí bien. Por ejemplo, identificar la emoción vendría a ser ponerle nombre a lo que me pasa con lo que me pasa. Es decir, por ejemplo, el ejemplo de que, bueno, estoy estacionando y no encuentro lugar y me genera malestar, ¿no? Un enojo, fastidio, es realmente no generalizar y decir hoy tengo un mal día, sino que esa emoción viene por esa situación que lo puedo conectar con otro momento que pasó o con el aquí y el ahora de ese momento nomás que me genera molestar. Es aprender a conocernos qué es lo que nos genera, qué situaciones nos generan distintas emociones y darnos cuenta cuándo las condimentamos con relato y qué tipo de relato. ¿Algo así es? Perfectamente dicho, Mariela. Tengo una amiga, ya iba a decir el nombre, pero mejor no, que hace un par de años me acuerdo que, hola, ¿cómo estás? Y me dice, tengo toneladas de trabajo. Bueno, ¿qué tipo de nombre, qué tipo de relato le está poniendo? Yo puedo tener mucho trabajo y ya. O puedo decir que tengo toneladas de trabajo o que tengo un endemonial de trabajo, pues todavía peor tantito. ¿Cómo voy a estar relacionándome con eso? O sea que sí, poder tener la capacidad de nombrar el proceso que está saliendo es absolutamente vital. También yo añadiría, aprender a nombrar la emoción, porque muchas veces no sabemos qué emoción tenemos. No sé si estoy triste, nostálgico, me siento avergonzado, no sé, porque mi vocabulario, no tengo el vocabulario necesario para decir las emociones. Cuando hay una rueda muy famosa de las emociones, en el curso la ponemos para que la gente aprenda a identificar. Parte de la emoción más básica. En general, ¿qué estás sintiendo? ¿Miedo o enojo? No, pues me decanto más por el miedo. Y así vas siguiendo la rueda de la emoción. Vas al siguiente escalón. Bueno, ¿y de ese miedo qué sientes? ¿Amenaza vital? ¿O no amenaza? Sí, siento amenaza vital. Y te vas siguiendo al siguiente escalón. Y puedes llegar a precisar muy bien. ¿Por qué? Para manejar con detalle el lenguaje respecto al relato, a lo que nos decimos. Voy a poner el mismo ejemplo inventado. Yo puedo haberme molestado ayer con Tere porque salió un problema. Una cosa es que yo haga el invento y el relato permanente y otra cosa es que diga, es cierto, ayer nos molestamos. Punto. O sea que sí, poder nombrar es absolutamente imprescindible, darse cuenta y poderlo nombrar. Para eso yo resalto la importancia de la terapia narrativa.
Hay unas técnicas específicas para usar la terapia narrativa, pero yo ahorita solamente digo dos. La primera función es simplemente de desahogo, cuando yo me tengo que desahogar. Estoy demasiado cargado, yo saco un papel y escribo de tal manera que son rayones y le puedo pegar y ahí puedo poner groserías, maldiciones, todo. No hay, el chiste es desahogar. Después de eso, lo rompo en pedacitos o lo quemo, ni yo mismo lo puedo volver a leer porque eso es veneno puro. Lo que hice fue sacar el veneno, punto. La otra terapia narrativa es la que ya haces un poco de mantenimiento. Les digo una que a mí me gusta mucho, que yo hago frecuentemente, que es diálogo con mi emoción como si mi emoción fuera otra persona, mientras lo escribo. Entonces digo, oye, a ver, ¿cómo te llamas tú? Ah, pues vergüenza. Ah, pues bueno, vergüenza. Digo, oye, ¿ya llegaste a mi casa? Ni tocaste la puerta, entraste aquí y empezaste a acomodar mi casa como se te pegó la gana. Pues no. Puedes estar en mi casa, pero te dejo ese pedacito y no me desacomodas nada porque aquí mando yo. Por ejemplo, hay una técnica preciosísima que se llama focusing. En el curso la ponemos. Focusing, preciosísima. Conectas con tu emoción para nombrarla y luego dices, bueno, ¿realmente es esto lo que estoy queriendo? O sea, ¿realmente esta palabra me dice la emoción que estoy teniendo o no? Y luego le pregunto a la emoción, ¿para qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué atención necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar a estar más tranquila? A bajarle Pues todo dos eso, rayitas. todo eso son técnicas magníficas justamente para lo que dice Mariela, poder nombrar, porque es como yo les decía, la vida emocional en general tenemos poca educación respecto de eso, es una cosa medio misteriosa que no sabemos bien cómo tratar, es como un mundo, como tierra incógnita, nomás ahí está, pero no sabemos ni bien qué cosa. Hay que aprender a hacerse familiar con ello. Muy bien, muchas gracias. Mira, aquí hay una pregunta que dice ¿cómo aceptar? Es de Yamara. Dice, ¿cómo aceptar las emociones negativas? Porque es fácil aceptar lo que nos gusta, pero lo que no, la tendencia es el rechazo. Agradezco muchísimo, muchísimo esta pregunta. Para mí es, bueno, les digo, en una cosa como estas uno no explica lo básico, ¿verdad? Pero es una cosa importantísima. Hay que aceptar que las emociones incómodas van a ser incómodas y punto. Voy a poner un ejemplo de cómo aprendí esto, cómo lo empecé a aprender hace muchísimos años. Yo fui scout durante muchos años y he estado en el campo toda mi vida y esas cosas, ¿verdad? Pues yo tendría unos 20, 21 años. Estábamos en Paso de Cortés, ya saben, entre el Popo y el Ista, en Buenavista, ahí abajito. Y hacía un frío que pero terriblísimo, terrible. Y yo no tenía la ropa correcta para estar ahí, ¿verdad? Y me acuerdo que el que era mi jefe scout en ese momento me dijo, mira, párate. ¿Cómo está tu cuerpo cuando tienes frío? Pues está temblando, literalmente temblando, la boca te tiembla. Dice, ponte flojito y no tiembles, no le pongas resistencia al frío. Te pones flojito. ¿Sigues sintiendo frío? Sí, mucho menos. Hagan la prueba cuando tengan frío. Pónganse flojitos. Aflojen el cuerpo. No lo tensen, aflójenlo. Se les va a ir una tercera, una cuarta parte del frío, se los garantizo. Con la emoción es exactamente igual. Miren, me van a perdonar esta mala palabra,
porque sé que estoy entre mucha gente, entre pura gente decente, pero yo no soy tan. ¿Saben cuál es una definición de un político? Aquella, con respeto a los políticos, aquella persona que aprendió a comer mierda sin hacer gestos. Pues con las emociones incómodas es igualito. Hay que aprender a convivir con la incomodidad. Les digo todavía más. Que estar incómodo no te incomode. Aprende a estar cómodo con la incomodidad. Porque la vida de ángel y la vida de rosas no existe en el mundo humano. Hay incomodidades y hay que aprender a convivir serena y amorosamente con mis incomodidades. Esto tiene muchísimo de autocompasión. Estoy enojado. Ayer me enojé con Tere, le dije 14 groserías en un minuto. Y decir, bueno, pues sí lo dije, ya ni modo. Y me duele. Voy a poner otro ejemplo porque me resulta muy significativo y para contar algo personal. No voy a dar los detalles, pero cuando yo estaba en la secundaria hice cosas tremendas de vergüenza, horribles. Y cuando encontré a mi maestro de lógica, me cambió la vida, fue mi salvador, literal. Y después de un tiempo de convivir con él, pues yo me di cuenta que había hecho mucho daño a seres queridos. Y pues yo tuve que ir a pedir perdón. ¿Qué empecé a aprender en esa época? Que si aprendes a convivir con el malestar, pues es que ir a pedir perdón era, oye hermana, ¿te acuerdas esto que pasó? Sí, pues yo fui. Imagínate cómo se siente uno, lo incómodo que uno se siente. O sea, digo una cosa final. Todos se acuerdan de la película, y si no, véanla, por favor, Una mente brillante, de Russell Crowe. ¿Se acuerdan que él tiene visiones? Es un ejemplo perfecto de gestión de emociones, esa película. Él siente que está ahí, que sus visiones son reales, igual que nosotros cuando identificamos la emoción, pensamos que es real, ¿verdad? Y si la emoción te dice, haz un cuarto de guerra para diseñar una estrategia, uno lo hace porque piensa que es real, ¿no? Haciendo la analogía, ¿verdad? Conforme él va aprendiendo que esas imágenes no son reales, lo primero que vive, que tiene que vivir él, se ve en la película, es un duelo. Tenemos que hacer duelo de nuestras emociones negativas, porque son, si están identificadas con nosotros, pues son parte de nosotros. Lo primero es hacer duelo de eso. Aceptar que esto que yo pensaba que era realidad ya no es la realidad. Pero ¿saben cuál es el segundo elemento que muestra la película? Que deja de hablar con esas visiones que tenía. Al final de la película, él ya muy viejito, lo invitan a la universidad y vuelve a ir a la universidad. Va caminando rumbo al salón donde lo invitan a platicar, voltea y ve que ahí están otra vez las visiones. ¿Qué hace? Ya no habla con ellas. Es decir, que al principio hay que aprender a convivir con la emoción incómoda, pero después, como en el cuento de los lobos, les dejas de hablar. Ahí están, que estén, me van a incomodar, que me incomoden, pero yo ya no te hablo. Y esas emociones, con el tiempo, me gusta decir siempre esto, mueren de aburrimiento porque no les haces caso. Yo lo puedo confirmar. Les decía, yo pasé años con mis monstruos en la mañana. Hoy en la mañana, yo tengo mi rutina al despertar, ¿no? Me levanto en la mañana y siempre hago las mismas cosas y sentí un ganchito que llegó por ahí
lo identifiqué en el mismo instante y dije, ahí puedes estar, pero yo no te voy a hablar. Porque hablar con una emoción incómoda es como tratar de dialogar con un borracho. Quien haya querido entrar en razón con un borracho lo entiende. ¿Qué haces con el borracho? Bueno, pues ahí lo dejas y lo quieres, pero no tratas de entrar en razón con él porque te va a ganar, vas a perder. Ahí está la emoción, te miras con compasión, la miras con amor, le mandas tu ternura, tu buena vibra, pero no hablas con él. En los grupos de 12 pasos se dice desprendimiento con amor. Pongo el ejemplo y ya termino esta pregunta, pero es que me resultó muy importante. Una señora tenía a su esposo borracho y llegaba borracho y no, llegaba tan borracho que no alcanzaba a llegar a la cama el señor y se quedaba medio tirado en la sala. Y la señora siempre se enojaba con él. Es que tú, ¿por qué te quedas y estás apestando y en la sala y ya tiraste el florero? ¿Cuándo ganó la señora? Nunca, porque no se gana. Con las emociones incómodas no se gana venciendo. Se gana si dejo de combatir. Cuando dejo de luchar, empiezo a ganar. ¿Qué hizo la señora? Desprendimiento con amor. Llegaba el señor borracho, se caía en la sala. ¿Y saben qué hacía la señora en vez de pelear con él? Le ponía una cobijita. ¿El señor seguía borracho? Sí. ¿A ella le causaba problemas? No. Después de la iluminación, sigo deprimido, pero ya no importa. Así es. Pues sí, son verdades que nos vamos dando cuenta, yo creo. Perdón. Aquí hay otra persona. Dice, entonces, para regular las emociones, creo que un poco va así de la mano. Para regular las emociones hay que lograr que el amor a la realidad sea más grande que el relato. Y yo te haría un poquito una antes de que contestaras esta. Los relatos pueden ser todo esto que le llamamos patrones, ¿no? Que tenemos patrones de respuesta, porque en términos psicológicos se usa mucho en terapia. O sea, tu patrón siempre es hacer tal cosa o responder de X manera o de tomar, por ejemplo, mucho pasa, ¿no? Que te enamoras del mismo tipo de persona. O sea, estabas con un tipo violento y vuelves a caer con otro tipo violento que te pone las cosas color de rosa, o al revés, una mujer agresiva o celosa y vuelves a caer con otra. Como que son patrones que tenemos. Parte de esos patrones son estos relatos que nos enseñaron, como si te enojas, ya no te quiero, o si te enojas, eres fea, o las niñas lindas no se enojan. O sea, esas cosas que nos van diciendo y como nos van educando, y además súmale las experiencias de terror que pudiste haber vivido y todas estas cosas con emociones muy fuertes que prefieres huir de ellas, ¿no? Entonces, el relato, estos relatos que te van alejando de lo que es la realidad, ¿no? Nace muchas veces de los primeros años de vida, quizá, y se va reforzando con tus propias decisiones y tus propias formas de ver tu emoción, supongo. ¿Estoy bien? Los descubrimientos sobre el nervio vago han descubierto una cosa impresionante que se llama tonificación, la tonificación del nervio vago. Eso significa que nuestro sistema nervioso autónomo aprende. Por ejemplo, hay una cosa que se llama epigenética, tal vez algunos lo hayan escuchado, donde nuestra relación con el entorno activa o desactiva la acción de nuestros cromosomas. Y eso, si dura en el tiempo, se convierte en un modo
de accionar. Claro. El nervio vago, con el nervio vago sucede exactamente igual. ¿Qué pasa con un evento traumático? El nervio vago aprende y entonces lo que hay que hacer es enseñarle a desaprender. Todos hemos oído cómo las conexiones neuronales se fortalecen y a veces tenemos relatos que ya no solo es una carretera, es una autopista con peajes y con paraderos para comer y con lugares para visitar. Entonces, efectivamente sí, aprendemos. Por eso, cosas que están tan arraigadas, tan aprendidas, cuesta tanto trabajo. Ustedes que hacen atención terapéutica lo saben. Hay gente que tiene cosas tan arraigadas que llega al nivel de identificación, pero de una identificación tal que es dificilísimo romper. Así es. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa que el amor a la realidad sea más grande? Aquí quiero hacer una distinción que se la tomo se llama Alfonso, ahorita me voy a acordar. Tiene un libro, lo pueden encontrar, se llama Nuevo Paradigma de la Realidad. Él lo explica perfecta. González Fraile, Alfonso González Fraile. Él hace una distinción que a mí me parece muy útil y creo que es muy bonita, que es la diferencia entre amor y cariño. Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos. Estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que no estoy de acuerdo es que yo llegue a tenerle cariño. Eso, bueno, es un milagro si se me concede la gracia. Lo puedo amar, pero tenerle cariño, óyeme, casi va en contra de la dignidad de eso, ¿no? Ojalá pudiera llegar a tenerle cariño y puedo trabajar en ello, pero el amor es otra cosa. Es decir, pongo este ejemplo para decir que el amor a la realidad no necesariamente es cariño. Si yo tengo una emoción crónica incómoda, óyeme, por favor no te encariñes con ella, ámala, pero no te encariñes con ella. Justamente el problema está en que nos encariñamos con ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia que dice González Fraile? Dice que el amor viene de la comprensión. Yo amo cuando comprendo. Y él le añade un apellido, dice, es comprensión espiritual. Yo puedo amar cuando comprendo. Entonces, yo puedo ver una herida que traigo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, alguien puede tener una herida de vergüenza o de culpa o de minusvalía. La puede mirar con amor, que significa que la trata de comprender. Para eso la terapia y la terapia narrativa es buenísima. Yo he llegado a comprender problemas míos gracias a que los escribo. Y digo, ya entendí de dónde viene. Ya entendí de dónde viene. O ya me acordé por qué pasó. Es que cuando era niño a mí me decían estas cosas y yo me las creí. ¿Cómo puedo amar eso? Comprendiéndolo, poniéndolo en un contexto, poniéndolo en su justa dimensión. Eso es amarlo. Aunque a mi herida de vergüenza, de culpa, de indignidad, difícilmente le llegue a tener cariño. Claro. Entonces, el primer factor es que el amor es comprensión sobre todo. Qué bonito cuando el amor, que es comprensión, también va acompañado de cariño. Eso es sensacional. Pero ya son cosas diferentes. Si se dan, qué bueno. Y si no se da, pues por lo menos que haya lo primero, que es la comprensión. Claro. La segunda,
Perdóname, la segunda, pues la primera es la comprensión. Pero la segunda, mira, te vi y se me fue la idea, Tere, perdóname. Compasión. No, Ah, bueno, te pues iba a nada, preguntar. se me fue. No, perdón. Nada, no. Ah, ya, que el amor a la realidad sea más grande. ¿Y qué es la segunda? Hay una palabra que yo quisiera resaltar ahora, que es algo de lo que tendríamos que aprender a educar y educarnos, que es la curiosidad. Hay varias palabras que yo me gusta unir a la palabra curiosidad porque reflejan más o menos lo mismo. Pobreza, la palabra pobreza. La palabra virginidad. La palabra curiosidad. Todas estas palabras, el respeto, por ejemplo, todas estas palabras hacen referencia a que tengo una actitud de apertura a la realidad, dejando que la realidad se despliegue sin meterle yo mis juicios, sin tratar de aprisionarla. Por ejemplo, la actitud de pobreza es eso, la actitud virginal es eso, el respeto es eso, es permitir que la realidad se me despliegue, pero además con un añadido, con una mirada cándida, dispuesta a sorprenderse de lo que hay. También se le llama a esto, también se le llama mirada de principiante o de aprendiz. Si yo viera mi día, las personas con las que estoy, con esta mirada de aprendiz, virginal, de pobreza, de respeto, yo me sorprendería. Y el conocimiento viene por la sorpresa. Cuando yo no tengo esta mirada, cuando yo no tengo esta apertura, lo que hay antes que la mirada es el prejuicio. Es decir, ya voy con una hipótesis, buena o mala. Entonces, ¿qué significa amor a la realidad? Tratar de comprender, es lo primero. Pero lo segundo es apertura. ¿Y qué significa? Para poner un ejemplo. Que yo ayer me enojé con mi jefe. Es cierto, estuvo desagradable ayer. Si yo mantengo esa actitud de apertura, de curiosidad, yo digo, bueno, pero mi jefe no se agota en la discusión de ayer. Vamos a ver qué pasa mañana. Es como tener los ojos frescos. Y eso, si cuando uno lo consigue, pues es muy bonito porque te sorprende de muchas cosas. Yo empecé a hacer cada día en la noche, lo hice como terapia. No me iba a dormir sin hacer una lista de las cosas que tenía que agradecer de ese día. La hice como 2 años y me sorprendí cómo al poco tiempo yo daba por supuesto cosas de las que después me empecé a sentir verdaderamente conmovido, agradecido, que yo dije, hoy no me morí, ¡wow! Puedo ver, puede sonar cursi lo que estoy diciendo, pero es una experiencia que a mí me pasó. Yo dije, oye, tenía una camisa limpia para ponerme, hubo agua para bañarme, tengo un vaso para tomar agua. No manches, hay quien no lo tiene. Y solamente uno puede ser agradecido o puede sorprenderse si cultiva esta mirada, esta apertura a la realidad. Muy bien. Y aquí, como dice Yamira, entonces no cabe duda que la virtud tiene mucho que ver con todo lo que has compartido, ¿no? O sea, es esa parte de educarnos en esa apertura, en esa cariño, o más bien amor, ¿no? Hacia la realidad.
Y hay otras preguntas como, no sé si todavía de tiempo de alguna quieren o ya las contestamos. Mira, una, ¿cómo saber que estoy regulando la emoción y no la estoy guardando para después que sale, para que después salga peor, ¿no? Eso está, pues es algo muy común y es una pregunta muy válida, la verdad, ¿no? O sea, que no sabes si estás reprimiendo o gestionando. Es una muy buena pregunta. Uno solamente lo reconoce a caballo pasado. Es Sí, decir, ¿verdad? que lo que estoy haciendo en el momento, yo lo hago con mi mejor intención. ¿Cómo te das cuenta? Con el tiempo. El tiempo te va diciendo si esto fue un problema que reprimiste y te vuelve a salir, o si ya dejó de salir. Cuando deja de salir, significa que dice, mira, lo que hice valió la pena, sí fue bueno. Y la verdad Ahora, es que uno, a medida que lo va practicando, también va... diría un tip nada más. ¿Cómo te das cuenta si no estás rechazando la incomodidad que trae? sí, porque entonces se une a esto que dice, ¿y cómo hago que cuando me dicen cosas incómodas? Por supuesto, me tomo un tiempo para contestar, pero me quedo muy molesta y no lo demuestro. O sea, es la incomodidad que sientes porque recibiste esas palabras incómodas. Pues es natural, ¿no? Es natural y es bueno porque sabes reaccionar ante lo que es real, ¿no? Y ver cómo pensaste, te detuviste y después respondiste, ¿no? O sea, aunque pareciera que si yo respondo, me voy a calmar. Ya, respondí, pensé, no reaccioné a lo burro, sino que lo pensé, me detuve y luego respondí. Pero me quedé así como, ay, qué gacho, ¿por qué me dijo? Pues es incómodo, eso que se siente aquí. Entonces, esa identificación, o sea, la identificación la podemos hacer hasta después también, ¿no? Decir, mira qué gacho me dijo, soy una sabia manejando mis emociones porque no le contesté feo, era mi jefe, ¿no? Pero te vas aquí enchiladita, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te sigues identificando? Que esa incomodidad sigue siendo tu jefe, ¿no? El que me provoca la molestia, ¿no? Entonces, como que es los dos pasos, ¿no? No solo durante el tiempo de respuesta que debes dar, sino después, cómo resulta esa emoción después de vivir. Si la reprimí y ya no siento nada, y a lo mejor brota, o no la reprimí, ahí la traigo, pero tampoco la estoy gestionando todavía conmigo misma. No Yo abrazo creo que esa incomodidad. Yo creo que pasan dos cosas. La primera es, si te sientes incómodo, en parte es signo de que estás sano. Sí, claro. Imaginen que ahorita, ¿cuántas personas somos? 55. Imaginen que ahorita, cada una de las 55 personas me empieza a poner mensajes agresivos en el chat. Porquería de plática, tipo ridículo, absurdo. ¿Cómo es posible que traigan a semejante personaje? ¡Qué pérdida de mi tiempo! Bueno, sí, o sea, sería sano que yo me empiece a sentir mal. Yo digo, uy, qué mala cosa, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. El problema es que eso dure. El problema es que eso dure. Y si yo los dos lobos, si yo eso lo sigo alimentando y mañana todavía estoy de, ay, entonces me dijeron todos, nadie le gustó, y luego en una semana, oye, ya no, eso ya está enfermo. Y hay algo que sí pasa, que es la segunda cosa, que mientras uno aprende más a gestionar la emoción, también es cierto que se vuelve más invulnerable. O sea, la incomodidad deja de ser tan intensa y luego ya es menos intensa. Hay cosas, no como esta que estoy diciendo, que está tremenda, pero hay otras cosas que a mí me suceden, ya ni me hacen sentir nada. Claro. Eduqué a mi nervio vago a que no la hiciera de problema en esa situación.
Mira aquí un comentario, dice, con razón la meditación me permite reconocer la realidad y acercarme permanentemente a ella. Me gustó el tema, felicidades por este espacio tan rico en contenido. Y mucha gente dando las gracias por la charla. Al principio alguien salió diciendo que muy ágil, muy concreta, muy clara. Abrazos desde Brasil. Excelente, muchas gracias. Saludos desde Panamá. Excelente, Pablo. Y bueno, agradeciendo, abrazos, muchas gracias, así, todo el tiempo. Entonces, y la grabación, bueno, ya les contestaron que va a estar en YouTube, les mandamos el link. Y bueno, pues invitarlos, mira, yo con esto ya estoy, no es por nada, pero yo no sé mucho del curso de Pablo. No, sí sabemos. Y me encanta. Por eso les quiero invitar a que sí se inscriban. La verdad, va a ser una cuestión muy profunda en nuestra experiencia. Eso es maravilloso. Y bueno, pues el teléfono, ya saben que para pedir informes y todo es 55 74 37 33 77. Les vamos a mandar por correo también la información de este curso, ¿sí? Para que si no apuntaron ahorita el teléfono, no se preocupen, va a ir la información y la forma en que pueden enterarse cómo va a ser la dinámica de este. Pues por lo pronto creo que ya terminamos. Estamos muy agradecidos de su presencia, de su atención y que de verdad, bueno, agradecidas con Pablo por todo este tiempo y que le has dedicado al curso, a este webinar que, bueno, pues es con el que estrenamos este año. Entonces va a estar muy interesante. Creo que va a haber uno cada mes, casi. Entonces los esperamos en marzo el próximo y van a estar integrados todos los que están aquí inscritos. Muchísimas gracias y estamos atentos a lo que nos digan. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, buenas Felicitaciones, noches. Gracias Pablo, a ustedes. excelente. Ay, gracias, Marta. Muchas gracias. Qué gusto Muchas verlas a gracias. todas. Gracias. Bendiciones. Igualmente, es un gustazo. Gracias, gracias. Adiós, Liz. Gracias, Adiós, buenas Jenny. noches. Buenas Bye. noches, Iracema. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Yasmín, todos. Qué linda. Gracias, hasta luego. Adiós. Ay, qué hermosa voz por ahí. Qué linda. Hasta luego. Qué Bye. belleza. Hermanita, qué bueno que está aquí. Muy bien, Liz, aquí están todavía.